Bien, tanto video amerita un resumen, ¿o no? Bueno, empezamos con que la materia era considerada bajo 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego. Y también que había otra línea de pensamiento en que la materia estaba constituida por partecitas pequeñas que no se podían destruir y que se los llamaba átomos. Entonces ahí aparece Dalton con sus 5 postulados, que no los voy a decir ahora, vayan y vean cuáles son, y que en la actualidad sabemos que esos postulados no son del todo correctos. Después, más tarde, aparece la electrólisis, que era esto de descomponer los componentes químicos en sus átomos que lo constituían. O sea, acuérdense que la electrólisis era romper los enlaces que tenían unidos los átomos. Entonces, cuando esos átomos se unían con esos enlaces, formaban las moléculas de cada material, de cada compuesto químico. Y fue Nicholson y Carles Lee los primeros que lograron descomponer el agua en hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Y fue Faraday quien dio las leyes de ese experimento, no experimento, sino de esa técnica que se llama electrólisis. ¿Sí? Fue Faraday. A partir de eso, de la electrólisis, se empezaron a hacer experimentos con tubos de rayos catódicos que también utilizaban la parte de los electrodos. Y fue Thomson quien hizo experimentos con los rayos catódicos, porque iban del cátodo al ánodo. Acuérdense que el cátodo era el negativo y el ánodo el positivo. También por eso se llaman cationes a quienes se van hacia el cátodo, porque los cationes positivos son atraídos por lo negativo del cátodo y los aniones son los negativos que son atraídos por el positivo del ánodo. Sí, estoy yendo muy rápido. Bueno. Entonces Thomson hizo experimentos con rayos catódicos que iban del cátodo al ánodo, o sea que eran negativos, porque también descubrió que se podían desviar con con campos magnéticos y eléctricos, en donde el positivo atraía esos rayos. Entonces por eso dijo, listo, estos rayos catódicos tienen partículas negativas. Y esas partículas negativas los llamó electrones. Entonces ahí aparece la segunda palabra clave, electrones. Después aparece Goldstein haciendo el mismo experimento, pero al revés, con rayos anódicos, desde el positivo, desde el positivo hasta el negativo, o sea, del ánodo al cátodo, por eso eran rayos anódicos o canales, que vio que estaban constituidos por partículas positivas, entonces dijo, listo, hay partículas positivas, son los protones. Bien, ese fue Goldstein. Después apareció la radiactividad con Becquerel y los esposos Curie, que descubrieron que había elementos que podían liberar energía ellos solos, por sí solos. Entonces esos rayos que se podían liberar en esos átomos eran producto de la radiactividad de cada elemento. Entonces, había algunos elementos, ¿no?, que por sí solos podían liberar esos rayos. Y que Rutherford, trabajando con esas mismas emisiones, pudo distinguir 3 tipos distintos: alfa, beta y gamma. Acuérdense que los alfa eran los positivos, o sea, protones, los beta eran los negativos, o sea, los electrones, y los gamas no tenían partículas ni carga, eran simplemente energía. Bueno, después de esto aparece el experimento de la gotita de aceite de Millikan, donde logra calcular el valor de la carga del electrón. Como ya se sabía el valor de la división entre la carga y la masa, sabiendo el valor de la carga, se pudo también calcular el valor de la masa del electrón.
Entonces, con estos experimentos, Thomson pudo reunir toda la información en un modelo atómico que se llamaba, que la jerga normal, cotidiana, la llamó budín de pasas, donde decía Thomson que la carga positiva estaba bien uniforme como en una esfera, y que incrustada en esta esfera positiva se podían encontrar los electrones como si fuesen las pasas. ¿Por qué? Porque se había descubierto también que el tamaño del protón era 1830 y algo de veces con respecto al electrón. Por eso podía decir Thomson de que la masa era toda una bola que incrustados estaban los electrones. Por esta diferencia de tamaño, ¿no? Bien. Ese era el budín de pasas de Thomson. Después aparece Rutherford, cancherísimo, capo total, que era, acuérdense que era el discípulo de Thomson, que también siguió laburando con estas que eran las radiaciones, a ver qué onda. Él quería desviar los rayos catódicos, los positivos, un poco más de lo que ya se había logrado desviar. Entonces, con tanto experimento, vio que si se hacía incidir estos rayos en una lámina de oro, había algunos, muy poquitos, algunos de estos rayos que rebotaban. Entonces ahí descubrió el núcleo. Entonces, ¿qué dijo? Que lo que había dicho Thomson en el modelo atómico del budín estaba erróneo, porque en realidad la carga positiva no estaba en toda una esfera uniforme, sino en una esfera grande, uniforme, sino que esa carga positiva estaba muy concentrada en un punto mínimo que lo llamó núcleo. Núcleo positivo, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí aparece el primer modelo atómico nuclear. Entonces tenemos un núcleo y alrededor de ese núcleo se mueven los electrones. Eso es Rutherford, que un poquito más después aparece Chadwick, pudiendo también decir que el núcleo no solamente tiene protones, sino que también neutrones, ¿no? Y bueno, que los neutrones eran sin carga, pero que tenían el tamaño similar que los protones, y tienen casi la misma masa que los protones. Sí, me está picando la cara, creo que es por la luz. Y que yo también les comenté de que la función de estos neutrones hasta el momento se cree que es como la plasticola de los protones, para que los protones no se repelen porque son positivo, entonces aparece un tercero en cuestión, que es el que no tiene carga, pero sí que mantiene los protones unidos dentro del núcleo. ¡Maravilloso! Hasta acá no se sabía cómo era el movimiento de los electrones. Entonces aparece Bohr explicando el movimiento de un solo electrón, ¿no? Que para entender Bohr tenemos que entender la cuantización de la energía, que ya más o menos lo había empezado a explicar Planck, que con el comportamiento de la luz, de que no solamente es una onda, sino que también son partículas. Entonces esas partículas tienen energía cuantizada, que tienen algunos valores nada más permitidos de energía. Entonces de esa manera podemos entender a Bohr, que dice que el electrón se mueve alrededor del núcleo en unas órbitas circulares con radio definido, o sea que no es que la órbita se va a agrandar o se va a achicar como se le cante, sino que siempre va a tener ese tamaño, ese radio definido. ¿Por qué? Porque tiene energía cuantizada. Entonces, al tener ese radio, ese tamaño definido, tiene energía definida. Y esta energía, acuérdense que tenemos energía en las órbitas, no hay nada de energía entre una órbita y la otra, y la siguiente órbita tiene más energía, porque nos vamos alejando del núcleo. Entonces, bueno, pueden volver a los 4 postulados. Rápidamente les digo que el núcleo tiene protones y neutrones, que los electrones giran alrededor de ese núcleo, que que va a girar en las órbitas
bien definidas, con energía cuantizada, y que para pasar de una órbita menor a una mayor, o sea, una órbita cercana al núcleo a una que esté más lejana del núcleo, necesita absorber energía. Para volver, o sea, de órbitas alejadas a órbitas cercanas al núcleo, necesita emitir energía. Y hasta ahí todo lo viejo. En el próximo video empezamos con mecánica cuántica, que es todo lo nuevo. Bueno, obviamente, cualquier duda me dicen.